Me alegra saludarles nuevamente a todos los que están ahí conectados, que Dios les bendiga muchísimo. Estamos viendo una serie de charlas que se llama Receta para el Estrés, ¿no? Y esta receta tiene algunos antídotos que hemos venido hablando ya en varios domingos. No sé si usted se acuerda de algunos antídotos de los que venimos hablando. Bueno, unas veces yo estuve comentando, otras veces mi esposa, pero hay unos antídotos, ¿no? Vimos el antídoto para la preocupación, ¿no? Hablamos también acerca del antídoto de Dios para los afanes, para las emociones dañadas, para la indecisión, ¿sí? Y el día de ahora vamos a hablar de un antídoto muy interesante, que ahora lo voy a mencionar, y me gustaría primero que pudiéramos leer el Salmo capítulo 23, versículo 1 al 3. Salmo 23, versículo 1 al 3. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, abra su Biblia, y si no lo tiene aquí en la pantalla, y mire lo que dice este hermoso salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sí, por amor de su nombre. Aquí vemos estos versículos que acabamos de hablar, de mencionar. Vemos exactamente cómo es un salmo hermoso que nos bendice, que nos ayuda. Y luego sigue más, ¿no? Ahorita vamos a ver el siguiente versículo. Pero antes de entrar a ese versículo, quiero decirle que el día de hoy vamos a hablar acerca del antídoto de Dios para los valles oscuros, ¿sí? Vamos a hablar de eso en esta mañana. Y yo estoy seguro que Dios le va a bendecir, Dios le va a fortalecer, porque a veces pasamos por valles oscuros, ¿no? Pero quiero decirle algo, mire, hay un antiguo proverbio árabe que dice: puro sol sin lluvia hace un desierto. Es así, puro sol sin lluvia hace un desierto. Y si en tu vida nunca has tenido tiempos tristes, o tiempos oscuros, o tiempos sombríos, o tiempos difíciles, entonces yo quiero decirte que estarás seco. O sea, no tendremos profundidad en nuestro ser, ni siquiera madurez en nuestras vidas, si nunca hemos experimentado diferentes tipos de situaciones en nuestras vidas, con diferentes situaciones, circunstancias tristes, alegres, tristeza, tiempos sombríos. ¿Por qué le digo esto? Porque para formar madura a una persona, o para formar a una persona madura, se necesitan tiempos buenos y tiempos complicados. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta acá? O sea, la vida es una mezcla de dolor y placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos, cimas de montañas, pero también valles. Y hoy vamos a examinar el antídoto de Dios para los valles oscuros de la vida, ¿no? ¿Sí? Y aún en nuestros valles más oscuros, quiero decirle en esta mañana que Dios está allí. Esta es la promesa de Dios para nosotros, como dice este salmo que vamos a leer. Salmo 23, versículo 4. Mire qué hermoso salmo. Lo que dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué? Conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonito, ¿no? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Qué bendita palabra. Y mire que cuando observamos esta parte de la escritura, hay una palabra clave ahí que es la palabra valle. Y se refiere a diferentes situaciones difíciles en la vida. Por ejemplo, Josué, en la Biblia, Josué habla del valle de la calamidad, ¿sí? En el Salmo 84 usted lo lee todo y se va a dar cuenta que habla del valle del llanto. En Oseas habla del valle de los problemas. Y en Salmos, que estamos leyendo, este Salmo 23, versículo 4, significa el valle de la oscuridad profunda. Entonces, como estamos hablando del antídoto de Dios para los valles oscuros, la pregunta sería, ya que voy a pasar valles oscuros, porque aquí lo enseña la palabra, ¿cómo manejo los valles oscuros de la vida? ¿Cómo los manejo, no? ¿Sí? Ahora sabiendo que hay estos valles, el valle de la calamidad, el valle de las lágrimas, el valle de los problemas, y ahora en Salmos significa el valle de la oscuridad profunda, ¿cómo voy a manejar estos valles en mi vida? Porque de que voy a enfrentar valles, los voy a enfrentar. Y yo quiero mencionarle 5 hechos sobre los valles que necesitamos recordar cada vez que atravesemos una época difícil. Porque todos en algún momento de la vida vamos a enfrentar situaciones complicadas, sombrías, difíciles. Vamos a pasar algunos valles. Entonces, lo primero que necesitamos saber en cuanto a lo de los valles es que los valles son inevitables. Diga conmigo, los valles son inevitables. Número 1, entonces, los valles son inevitables. Van a suceder. Así que debes contar con ellos. Acaba de salir de un valle o está en medio de uno de estos en este instante, o probablemente se encamina hacia uno que viene. Los valles suceden a lo largo de la vida. Los vamos a enfrentar, no hay otra. Y puede venir uno tras otro. Después de cada cima de la montaña, siempre va a haber, ¿qué? Un valle. Mire lo que dice Juan 16:33. Jesús dijo, ¿sí? Entonces acá tenemos Juan 16:33, los valles son inevitables. Jesús dijo, en este mundo tendréis que aflicción, ¿sí? Entonces dejemos esta plaquita aquí y quiero que escuche esto. Jesús dijo, en este mundo tendremos aflicción. Y Jesús fue muy realista al respecto. O sea, nos dijo, miren, queridos hijos, queridas ovejas, van a tener aflicción en este mundo. Mientras vivamos aquí en la tierra, en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, al ser Jesús realista en esto, la cuestión acá no es un problema de si vamos a tener los valles o no, porque ya lo sabemos que los vamos a tener. La cuestión es de cuándo va a ser, ¿no? ¿Cuándo va a suceder? O sea, tendremos dificultades, tendremos desilusiones, desalientos de la vida, habrá momentos de sufrimiento, pena, enfermedad, habrá tiempos de frustración, habrá tiempos de fracaso, de fatiga. O sea, déjeme decirle, no diga, oh, pastor, pero ¿qué me está diciendo? Es que van a suceder, son parte de la vida normal. Así que no se sorprenda de ellos. Como número 1, los valles son, ¿qué? Inevitables, inevitables. Vamos al punto número 2 acerca de los valles. Los valles son, ¿qué? Ahí usted lo va a ver, imprevisibles. Exactamente, son imprevisibles. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puede planearlos, no puede establecerlos, no puede fijarlos. Los valles siempre son inesperados y normalmente vienen en el peor momento, cuando no tenemos tiempo o estamos desprevenidos. No sé si alguna vez ha tenido una goma pinchada en un buen momento o en el mejor momento de su vida. No,
O sea, simplemente pasa, y generalmente es cuando menos se necesita o es inoportuno. Entonces sería maravilloso si pudiéramos usted y yo planificar nuestros momentos difíciles de la vida, o decir, bueno, voy a planificar que cada mes voy a tener un valle oscuro. No, no se puede planificar. Los valles son imprevisibles, no se pueden planear en la vida. Los valles vienen de repente, son impredecibles. No sé si usted ha observado cómo a veces un día bueno puede convertirse en un peor día de su vida. O una llamada, un telefónica, un WhatsApp, un mensajito, un chequeo médico de rutina, como mucha gente a veces hace un chequeo médico de rutina, y de repente va a una rutina y se aparece que tiene una cosa tremenda en el cuerpo. Es impresionante. O un accidente automovilístico o de otro índole. Como ve, los valles siempre suceden, son imprevisibles. Ahí en Jeremías capítulo 4, versículo 20, dice: quebrantamiento sobre quebrantamiento. De repente son destruidas mis tiendas. En un momento, que dice, mis cortinas. Entonces, qué tremendo. Pero necesitamos saber esto como hijos de Dios. Los valles son inevitables. Los valles son imprevisibles. Número 3. Los valles son imparciales. ¿Qué significa esto? Que nadie está inmundo a ellos, ¿sí? Nadie está aislado del dolor o de la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida libre de problemas. Escuche esto, todos tenemos problemas. Gente buena y gente mala. Gente pobre y gente rica. Problemas, pruebas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones. No significa que porque usted pase esto sea una mala persona. Significan que usted y yo somos personas, que somos seres humanos, que no significa que sea un humano perverso porque le agarró una gripe o le sucedió una desgracia. Significan que somos seres humanos, y la Biblia es clara en que las cosas buenas suceden a la gente mala, y algunas veces cosas malas suceden a la gente buena. O sea, los valles de la vida son imparciales. No les importa cuán bueno o cuán malo sea usted. ¿No dice acaso ahí en Mateo 5:45, Jesús dijo que hace llover Dios sobre justos e injustos? Es así. Entonces, cuando atravesamos tiempos difíciles, mis amados, un valle de la vida, porque son imprevisibles, no es que usted y yo somos inmunes a los valles. Quizá nuestra primera reacción siempre es: ¿por qué a mí, Señor? Pero realmente deberíamos preguntarnos: ¿por qué no a mí? ¿Usted piensa que debe estar exento de los problemas que los demás enfrentan? No. ¿Cree que debe ser la única persona del universo que nunca tiene tragedias, pérdidas de seres queridos? No, no es así, amado. Y en vez de decir ¿por qué a mí?, solo tenga en mente que le sucederá a usted porque es un ser humano. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces recuerde que, bueno, solamente para aclarar, ¿no? Recuerde que no estamos en el cielo, ¿eh? Estamos ¿en dónde? En la tierra. Y en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. ¿Se acuerdan del tiempo del COVID? Todos orábamos: Señor, que cúbrenos, guárdanos, aunque ande en valle de sombra, tú me librarás, tú eres mi Señor y no me va a pasar nada. Y oramos por la gente, pero de repente
empezamos a escuchar las noticias, wow, mi familiar murió, personas sanas físicamente, con personas de bien, se los llevó el COVID, era el tiempo de sus vidas, pastores amigos, pastores colegas, gente que amábamos, gente que conocimos, gente que dijimos, ¿cómo se va a morir? ¿Por qué se tuvo que morir? ¿No? O sea, es tremenda esta situación. Pero así son los valles, llegan de repente. Porque estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Las cosas no son perfectas aquí y hay problemas y dificultades y los desastres y tragedias pueden pasarle a cualquier persona. Si yo le platicara de muchas noticias que tengo de personas, amigos, de todo lo que pasaron, y uno dice, pero ¿cómo pudieron pasarlo? Sí, de repente pasó, fue así. El otro día fuimos al Retiro Nacional de Pastores y venían ahí 2 matrimonios de pastores en un auto, ahí en Capital, y de repente van ahí con el auto y viene otro, se les impacta, les dio un golpazo tremendo, gracias a Dios no les pasó nada, pero el auto quedó destrozado. Y venían a una reunión, bueno, pero esa persona iba a una reunión, pasan los valles, así son. Los valles son imparciales, pero ¿por qué le tocó? Debería tocarle a la gente mala. ¿Por qué a la gente buena? Vivimos en esta tierra. Y de una u otra manera, usted y yo vamos a enfrentar los valles. Por eso los valles son imparciales. No es porque usted tenga el mejor seguro de la vida, a usted no le va a pasar nada, le puede pasar. ¿Me va siguiendo? Aunque ande en valle de sombra, que dice la Escritura, no temeré mal alguno. Número 4, los valles, y esto le va a gustar, porque me está hablando de tanto valle, pastor, que ya me estoy desanimando. No, mire, los valles que dice ahí son temporales. Gracias, Señor. Gracias porque son temporales. Sí, tienen un fin, no duran para siempre. No son permanentes. David dijo, aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno. Y déjame decirle, el valle no es un lugar donde te quedas toda la vida. Aunque a veces parece que nos vamos a quedar toda la vida ahí, ¿no? Pero no es así. Es algo que atraviesas. Es una circunstancia. Es una situación que tiene fecha de caducidad. Es como un túnel que tiene un principio y un fin. Atraviesas el túnel y eventualmente vas caminando en medio del túnel y al otro lado encuentras la luz. O sea, los valles, como son temporales, no llegan a tu vida para quedarse, solamente son de paso. Diga conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Primera de Pedro 1:6. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia que estaba dispersa en diferentes lugares a causa de la persecución que hubo tan grande y fueron a diferentes naciones. Entonces la iglesia estaba sufriendo cuando escribe Pablo a la dispersión o lo que se llama la diáspora. La Biblia habla ahí en 1 de Pedro 1:6 que Pedro les escribe y les dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora o aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces vea cómo Pedro admite que algunas veces usted y yo vamos a pasar tiempos difíciles. Va a ser difícil. La vida es difícil. Vamos a sufrir. Ahora diga conmigo, sí, pero solo por un tiempo. Es así. Los valles son temporales. Si conoce usted al Señor Jesucristo, hay un destino final que es de bendición para nosotros. Entonces nuestros problemas son pasajeros y hay una gloria eterna que dice la Escritura que pesa más que todos nuestros problemas y nuestras luchas, porque esas pruebas o estas dificultades que vivimos, hay un eterno peso de gloria. Entonces, en la medida que Dios va manifestando su gloria en medio de nosotros,
en medio de cada valle vamos a pasar esto. No durarán toda la vida, serán cortos. Y además la gloria de Dios va a estar con nosotros. Esto es importante. El dolor puede ser productivo. Pedro le dice a la iglesia, aunque por ahora, por un tiempo, tengan que ser afligidos si es necesario, ¿sí? Ahora vamos a ver. O sea, que está hablando que nuestros problemas, ¿sí?, son pasajeros y hay una gloria eterna que pesa más que ellos. O sea, no durarán, van a ser cortos. Habrá beneficios por nuestros problemas si respondemos a ellos, por supuesto, de la forma correcta. Y aunque tengamos dificultades temporales, pero a lo largo tenemos un beneficio eterno, sí. Entonces, ¿cuándo van a venir esos beneficios eternos, no? Cuando atravesamos estos valles temporales con la actitud correcta. Entonces, si hablamos de que tengamos que pasar o tenemos que pasar ciertas necesidades en estos valles temporales, o es necesario pasar tiempos de aflicción, déjame decirte otra buena noticia. Punto número 5. Los valles tienen un propósito. Gloria a Dios por esto. Sí, cada prueba que vivimos, Dios tiene un propósito y permite que pasemos por estas dificultades. Ya sean dudas, sea una situación complicada, un tiempo de angustia, de desesperación, de ánimo, de fracaso, de derrota. Aún Dios tiene en medio de esto una razón por la cual usted y yo pasamos. Hay un propósito en estos valles. Ahora sí, 1 Pedro 1, 6 al 7 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Ahora dice que son temporales, no van a durar para siempre. No sé si usted ha enfrentado algún valle de estos. A lo mejor usted se enfrentó a algún valle con una situación complicada económicamente hablando, ¿no? O a lo mejor quizá usted está en este valle. Pero también hay valles donde tenemos crisis en las relaciones con la familia, los amigos, los hermanos. Hay valles donde nuestras emociones están confundidas, están inestables. Hay valles donde enfrentamos todo tipo de pruebas. O sea, los valles no pasan por accidente. Estas pruebas son para probar nuestra fe. Y las pruebas no son un accidente de la naturaleza. Dios quiere edificar tu fe en los valles de la vida. ¿Sí? Nos gusta disfrutar de las cimas de la montaña, pero déjeme decirle que en la cima de la montaña no se edifica la fe. La fe se edifica en los valles, no en la cima de la montaña. En medio de esas situaciones complicadas y de dificultad, ahí es donde Dios empieza a trabajar en nuestros corazones, en donde nuestro corazón es limpiado, donde nuestro corazón es probado, donde se manifiesta lo que realmente somos, pero tenemos la gloria de Dios con nosotros que nos da la posibilidad de un cambio en medio del valle. Y la fe se fortalece en los valles. Cuando no tienes deseos de servir a Dios, confiar en Él y alabarle, entonces es cuando su fe es probada. No en los momentos buenos de la vida, sino en los valles. ¿Me va siguiendo? Entonces todo problema tiene un propósito. Aunque parezcan los más simples o más pequeños, o los que son inconsecuentes, o las cosas que parecen ser meras irritaciones, tienen un propósito. Dios puede enseñarnos carácter. Dios quiere que cambiemos y maduremos. Y si todo problema tiene un propósito, entonces quiere decir que la fe es edificada en los valles de la vida. Dios quiere formar
tu carácter, mi carácter, y Él está más interesado en tu carácter que en nuestra comodidad o conveniencia. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para nuestras vidas no es solo que usted y yo estemos cómodos. Él quiere edificar el carácter. Y esto lleva un proceso. Como cantaba Anita, canto, danzo en el proceso, ¿no? O sea que esa es la correcta actitud que debemos pasar, aunque ande en valle de enfermedad. Mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mientras viva te alabaré. Aunque ande en valle de angustia en la economía, mientras viva te alabaré. Aunque ande en valle de enfermedad, mientras viva te alabaré. Me explico, o sea, Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad. Y la santidad perdura, la felicidad no. De cualquier modo, la felicidad se deriva de la santidad. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, si usted espera una felicidad como el mundo, no la va a tener, no la va a tener. Porque no la hay, no existe. Él quiere que nos parezcamos más a Él. Él quiere que desarrollemos más el carácter de su Hijo Jesús. Y si Dios nos va a hacer como Cristo, Jesús, vamos a tener que pasar lo que Jesús dijo. Si a mí me persiguieron, ¿cuánto más a ustedes? Entonces Dios nos va a llevar por circunstancias de la vida por las cuales pasó Cristo y donde su carácter fue formado. ¿Acaso usted piensa que Jesús estuvo exento del sufrimiento? No. Dice la Escritura que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora, ¿por qué pensamos, si Jesús sufrió, padeció, por qué pensamos que nosotros no vamos a pasar esto? Jesús pasó por momentos de soledad muy fuertes. Sí, los pasaremos también nosotros. Jesús fue tentado a desanimarse. También nosotros vamos a ser tentados a desanimarnos. Claro que sí, lo veremos también. ¿Por qué pensamos que va a ser diferente? Si Jesús pasó por el valle de la muerte, ¿por qué pensamos que usted y yo no vamos a pasar? Porque en medio de todo eso, como dice la Escritura en Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Wow, Jesús fue experimentado en quebranto para que cuando Él viviera en nuestro corazón, nos enseñara cómo ser experimentados en los quebrantos y cómo ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Sí? Dios no es un Dios de accidente. Dios nos va a guiar, y aún en medio de las situaciones que vamos a pasar, y no piense que vaya a echar la culpa a Dios. Entonces Dios me va a mandar accidentes o tragedias. No es cierto. Dios no los produce. Dios es un Dios bueno y no puede causar mal. Él no puede hacer lo malo, pero sí puede usar los accidentes, las tragedias de la vida para nuestro bien. La Biblia dice que todas las cosas que ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, definitivamente Dios usa las tragedias y los valles en nuestras vidas. Entonces, los valles que dijimos tienen un propósito. Ahora, ¿qué debo hacer cuando paso por valles oscuros? David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces viene una pregunta para nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando pasamos por los valles oscuros? Sí, sería el siguiente punto. ¿Qué debo hacer cuando paso por un valle oscuro? Bueno, lo primero que debemos hacer es rehusarte o rehúsate a desanimarte.
Esto es lo que David dice como un creyente que pone su fe en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. Habla de caminar, no de correr, o sentir pánico, o correr en la dirección opuesta. Caminar quiere decir calmadamente, dar pasos de forma deliberada a través del valle. David dice, no voy a tener miedo, voy a caminar con calma por el valle y me voy a rehusar al desánimo. No puede rodearme el valle, no lo voy a rodear, tengo que pasarlo sí o sí. No puedo pasar por debajo del valle, solo puede pasar a través del valle. Y aquí nos dice, no temeré mal alguno. Y esto requiere una decisión, implica una decisión. Como dijo el salmista, no temeré mal alguno, voy a caminar. Y si usted está desanimado esta mañana, es porque usted escogió estar desanimado. Usted escogió estar desanimado. Y el desánimo, déjeme decirle, siempre es una elección. Siempre. No tiene que escoger estar desanimado, pero está escogiendo pensar en pensamientos que le desaniman. Está escogiendo ver todas las cosas negativas. Usted decide si ve todo negativo. Usted escoge no ver a Cristo y las cosas que Dios quiere para nosotros. Usted a lo mejor escogió ver la parte negativa. Está viendo solo lo que no le agrada, pero no lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo es que escojo no desanimarme? Bueno, voy a escoger no desanimarme centrándome en el poder de Dios y no en el problema. Aquí está la clave. Me centro en el poder de Dios y no en el problema. Así es como se hace. Puedes escoger a dos personas y ponerlas en la misma situación. Puedes escoger a dos personas y meterlas en la misma situación de caos, tragedia, crisis. Pero uno de ellos se va a desbaratar y el otro saldrá fortalecido. La diferencia está en cuál es su enfoque. Y yo quiero decirle en esta mañana, no se enfoque, por favor, en las circunstancias, sino en Cristo. No en la situación, sino en el Salvador. No en tu problema, sino en el poder de Dios. Allí en Colosenses 1:11, que usted lo tiene ahí en la pantalla, dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Y este poder viene de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la fuerza humana se acaba. Después de una prueba larga ya no tiene usted energía, tampoco vitalidad. La resistencia humana tiene un límite, se termina. Y en los valles de la vida, usted y yo necesitamos una fuente de poder más grande que la que tenemos nosotros. Ahora, si va a lograr pasar por todos los valles con su propio poder, olvídelo, no lo va a lograr. No tiene suficiente poder para manejar las cosas que le van a suceder en la vida. Necesitamos una fuente de poder más grande que la nuestra para poder lograr pasar estos valles. Y este poder viene de Jesús. Este poder viene del Espíritu Santo que está en nosotros para pasar los valles. Entonces, ¿cómo voy a pasar los valles oscuros? Número 1, rehúsa desanimarte. Número 2, recuerda que Dios está contigo. ¿Sí? David dijo, tú estás conmigo siempre. Dios no solo promete su poder en el valle, promete también su presencia. Qué bonito, ¿no? Que no es que el valle lo vamos a pasar solos, no. Él va a estar con nosotros. Nunca pasaremos por un valle en esta vida solos. Nunca pasarás un día oscuro solo. Dios ha dicho, yo estaré contigo. Isaías 43:12 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos,
no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Entonces, mi amado, quiero decirle en esta mañana que usted y yo no nos vamos a hundir, a quemarnos o morir. Dios dice, yo estoy contigo. Estará con nosotros en cada paso en el valle. Dios dice, no hay nada que temer cuando Jesús está cerca. Dios no está sentado en el cielo viendo abajo y diciendo, espero que lo logre. No. Él está con usted en el valle, caminando con usted, tomado de su mano. Dios dice, yo te guiaré a través de esto. Y en el versículo 4 del Salmo 23 cambia la estrategia del lenguaje. En la primera parte del Salmo, todos los pronombres están en tercera persona. Él habla acerca de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Dios está hablando acerca de Dios, David. Pero cuando llega la parte del valle, cambia los pronombres a segunda persona. Ya no habla acerca de Dios, sino con Dios. Y empieza a decir, tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Wow, esto es maravilloso. O sea, son los valles de la vida que nos ponen cara a cara con Dios. De pronto lo fundamental se convierte en lo íntimo. Y cuando atravieso el valle no quiero hablar acerca de Dios, quiero hablar con Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces cualquier creyente maduro te dirá que los momentos en que ha estado más cerca de Dios ha sido en aquellos encuentros frente a frente que ocurren, ¿en qué lugar? Solo en el valle. Y en el valle es donde Dios nos habla, donde nos ministra, donde salen nuestros miedos, pero la promesa de esta escritura es que Él estará con nosotros caminando, ¿sí? O sea, disfrutamos ciertamente la cima de la montaña, pero nos encontramos cara a cara con Dios en el valle. Él estará con nosotros, su presencia irá con nosotros y juntos atravesaremos el valle de la oscuridad. ¿No le da gracias a Dios por esto? Este es nuestro Dios. ¿Qué debo hacer cuando me enfrento a los valles oscuros? Número 3. Confía en la protección de Dios y dirección de Dios. Confía en la protección y dirección de Dios. David recuerda que la vara y el cayado de Dios lo confortarán. De hecho, la vara y el cayado son dos herramientas básicas que el pastor usaba para proteger y guiar a sus ovejas. ¿Sí? Por ejemplo, la vara medía como 50 centímetros de largo y terminaba en un pesado nudo. Los pastores eran muy hábiles para aventar la vara como si fuera un misil contra cualquier cosa que atacara a sus ovejas. O sea, Dios está diciendo, cuando pases por el valle, yo te defiendo y te protejo. La vara de Dios te protegerá. Hoy los pastores en lugar de varas usan pistolas. Es interesante que en el viejo oeste se le llamaba la pistola vara. Y Dios dice, te voy a defender y proteger. Y cuando pasa por el valle, el oscuro valle de la vida, Dios no se encuentra sentado en el cielo apático y desinteresado. El buen pastor pelea por ti y por mí. Y mientras luchamos por la vida en medio de la depresión, Dios pelea por nosotros. Está luchando contra los poderes del enemigo, los poderes espirituales. Es nuestro defensor, es nuestro protector. Esto representa la vara. Entonces la vara y el cayado son dos herramientas básicas del pastor. Ya vimos lo que es la vara, pero el cayado, que dice el cayado infunde aliento, el cayado es un palo largo que termina en curva. Y el pastor usa el cayado para guiar y consolar. Usa el cayado para atraer a la oveja hacia sí y usa el cayado para levantar a la que está caída.
Acerca a las ovejas con el cayado y usa también el cayado para guiarlas. Y cuando pasa por el valle, no está solo. Dios está con usted y vas a usar su vara y también el cayado para protegernos y para guiarnos. Esto es maravilloso. Entonces, cuando usted pasa por los valles de la vida, ¿sí? No temeré mal alguno. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra, esta palabra sombra, cuando usted pasa por los valles de la vida, déjeme decirle, lo que le asusta es la sombra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora, en la oscuridad, solo ve las sombras en las paredes del valle al pasar por el cañón. Se pregunta, ¿cómo voy a lograrlo? David decía, cuando ande en valle de sombra o de muerte, o sea, no dice valle de muerte, sino valle de sombra de muerte. Observa este pasaje. Aunque ande en valle, no dice valle de muerte, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, esto quiere decir que usted y yo vamos a experimentar unos momentos de sombra, ¿sí? Unos momentos de sombra. Y cuando esto sucede, debe recordar tres cosas importantes de las sombras. La primera sombra, ¿sí? Es que las sombras siempre son más grandes que la realidad. El temor es siempre mayor que el problema en sí. Lo que es enorme es el temor. Entonces vea cómo son más grandes que la realidad las sombras. No sé si usted ha visto su sombra. O usted va caminando una vez. No sé si usted alguna vez caminando se asustó con su sombra. Las sombras pueden ser muy impactantes para nuestras vidas en medio de la oscuridad. ¿Sí? Algo pasó por ahí y pasó una sombra y me espanté. Son sombras. Y parecen mayores. Otra cosa que debemos saber de las sombras es que las sombras no te pueden hacer daño. No sé si alguna vez lo atropelló a usted una sombra, o si alguna vez una sombra le pegó a usted. La verdad es que existe una diferencia entre la sombra de un camión y un camión, ¿no? Las sombras son imágenes sin sustancia. No nos pueden hacer daño. Te espantan pero no lastiman. Solo son sombras. Y otra cosa importante sobre las sombras es que no existe ninguna sombra si no hay luz. ¿Sí? No existe ninguna sombra si no hay luz. Ahora le explico por qué esto de las sombras. Porque en los valles, ¿sí? En los valles, cuando se pasaban en el desierto, eran valles y esos valles alrededor había montañas, a los lados había montañas. Entonces, como había montañas, por eso esas sombras eran impactantes. Entonces, número 3, no existe ninguna sombra si no hay luz en algún lado. O sea, al pasar por un valle oscuro piensa que el sol ha dejado de brillar. O Dios ha muerto, o estoy solo. No puede ver y piensa que la oscuridad es total, pero escuche bien esto. Siempre que hay una sombra, quiere decir que en algún lugar hay luz. Gloria a Dios. Siempre que hay una sombra, quiere decir que en algún lugar hay luz. Y cuando las sombras del valle oscuro de la vida empiezan a asustar, mire, lo que hay que hacer es dar la espalda a la sombra. ¿Dónde está la sombra? Donde uno tapa la luz, pero si usted se gira y ve la luz, ya no va a ver la sombra. Entonces, cuando las sombras del valle oscuro de la vida lo empiezan a asustar, dé la espalda a la sombra y vea directamente hacia la luz y la sombra va a desaparecer. Y cuando sienta miedo,
Por favor, no vea la sombra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando mantenemos nuestro enfoque en la luz, no veremos las sombras. Aunque ande en valle de sombra, es sombra nada más, no me va a hacer daño. Voy a pasar, ¿sí? Va a desaparecer la sombra. Y si ve al mundo, va a tener aflicción. Si ve hacia adentro de usted mismo, se deprimirá. Pero si en medio de la crisis, de la enfermedad, usted ve a Dios como su sanador, si en medio de la crisis económica usted ve a Dios como su proveedor, si usted ve a Dios como su sanador en medio de la enfermedad, si usted ve a Dios en medio de la oscuridad como la luz, si usted ve a Dios en medio de la indecisión como su guía, entonces las sombras van a desaparecer y usted y yo nos vamos a enfocar en aquel que nos va a guiar por el camino correcto. No veas las sombras cuando camines por el valle, ve la luz, enfócate en la luz. Quiero ir concluyendo. Salmo 34, 19. Salmos 34, 19 dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Qué hermosa palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará Dios. Entonces los cristianos tenemos desilusiones. Mire, el otro día estaba yo en una iglesia orando por las personas. Si quieres ponerme la imagen, Lucas, mi cámara. Estaba en una iglesia y cuando iba a orar por una persona, una señora se acerca y me dice: pastor, quiero que ore usted por mí porque yo sé que los pastores no se enferman. Yo me quedé así sorprendido. Le digo, ¿cómo que los pastores no nos enfermamos? No, porque están cerca de Dios. Le digo, eso no es cierto. Somos personas. Y todas las personas nos enfermamos. Somos cristianos, pero enfrentamos desilusiones. Somos cristianos, pero nos enfermamos. Somos cristianos y a veces experimentamos tragedias. Nosotros como familia hemos pasado muchas situaciones. Usted también. Los cristianos perdemos seres queridos. Los cristianos tenemos problemas económicos. Los cristianos tenemos problemas familiares. Los cristianos pasamos por valles como todos los demás. Pero hay una gran diferencia con los cristianos. La diferencia es que aunque los creyentes y los no creyentes pasan por los mismos valles de la vida, la diferencia para nosotros es que como cristianos no es la ausencia de sombras lo que nos hace pasar al valle, sino la presencia de Jesús como nuestro pastor en medio de nosotros, con nosotros y en nosotros, para pasar estos valles. ¿Me va siguiendo? Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es una realidad. Así que no sé cuál valle esté enfrentando usted en este tiempo. ¿Qué valle está enfrentando en su vida hoy? La promesa está hoy y Dios nos ha hablado a través de su palabra. Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos va a infundir ¿qué? Aliento. No nos va a dejar. Qué hermosa palabra, ¿no? ¿No le da gusto saber que vamos a pasar por valles oscuros, pero no solos? Y van a ser valles de sombras de muerte. Y las sombras, cuando miramos la luz, desaparecen y la presencia de Jesús, de nuestro buen Dios, del precioso Espíritu Santo, estarán con nosotros, junto con nosotros, atravesando ese valle. Bendito sea Dios. Vamos a orar y si usted puede prender su cámara un ratito, se lo voy a agradecer mucho. Sí. Quería saludarles. Ahí está Leonarda. Dios te bendiga, Leonarda. Sí.
Ahí está Pati, se bendiga, Patricia, Anita, Francis, Daniela, Catalina. Qué bueno verles, qué bueno verles. Sea cual valle que esté pasando usted, sí, déjeme decirle que el Señor está con nosotros y vamos a pasarlo. Amén. ¿Está animado con la palabra de hoy? Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de Leonarda, de su esposo, por la vida de Francisca, por la vida de Catalina y su familia, por la vida de Daniela y Gabriela, por nuestras vidas, por cada persona que estuvo conectado, por Mirta, por la vida de Belén. Señor, gracias porque tú has sido bueno. Dios, en esta mañana yo te pido que vengas con tu Espíritu Santo y derrames de tu amor sobre nosotros y que aumentes nuestra fe para que podamos pasar cualquier valle que estemos enfrentando, sea económico, emocional, espiritual, en cuanto a la salud, en cuanto a cualquier situación familiar. Yo te pido, Dios, que vengas con tu gracia, con tu amor, con tu poder y que te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por mis hermanos. Bendigo sus vidas y te pido que tú te hagas presente en sus vidas aún más en medio de cualquier situación que estemos pasando, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, y en lugares de delicados pastos nos harás descansar. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, les queremos muchísimo. Les queremos muchísimo. De veras que Dios los bendiga mucho y cualquier valle, recuerden que no estamos solos. Jesús está con nosotros, caminando y va a pasar junto con nosotros el valle. Así que gracias a Dios, ¿no? O sea, van a venir valles, no los vamos a poder evitar, pero no serán para siempre. Tienen fecha de caducidad.